hermanos. Agradecemos a Dios que podemos otra vez retomar esta serie de estudios vinculados con la exposición de la carta a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Vamos a leer hoy, vamos a estudiar hoy, mejor dicho, la carta a la iglesia en Tiatira, que es la carta más extensa de las que tenemos en esta serie. Recordemos que estudiamos hasta ahora la carta a la iglesia en Éfeso, que era la carta a una iglesia que había perdido su primer amor, había obras, había tareas, pero habían perdido la esencia de cuál era su trabajo, y este es el tema de la carta a la iglesia en Éfeso. Estudiamos la carta a la iglesia en Esmirna, que es la iglesia que sufre, la carta más corta y en la cual no hay de parte de Dios ninguna reprensión a su tarea, es una iglesia que sufre persecuciones, hostigamiento, etc. Estudiamos la iglesia, la carta en Pérgamo, que es la carta a una iglesia que está en peligro porque está contemporizando con el mundo. Y ahora nos toca estudiar la carta a la iglesia en Tiatira, que es una carta que ha perdido el celo por la doctrina. Vamos a leerla primero para luego poder hacer algunas consideraciones prácticas sobre nuestro estudio en este día. Dice el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Ahí está la carta. Apocalipsis 2, 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que estén en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga, hermanos, la palabra que hemos leído de esta carta, como decíamos antes, la más extensa de las enviadas o de las escritas en esta sección de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Dijimos cuál era el problema. Es el mensaje de una iglesia que ha perdido el celo por la doctrina. Dice el versículo 19: yo conozco tus obras, tu amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero toleras. Este es el tema, hermanos, que nos invita a compartir esta carta. La necesidad a destacar en esta hora es que una cosa no compensa a la otra. Acá había obras, había paciencia, había fe, había arduo trabajo, pero esto no compensaba la pérdida del celo por la doctrina de la palabra. Es decir, que el tema de lo compensatorio no es un tema que la palabra de Dios apruebe. Es decir, que hay campaña de evangelización, hay ofrendas a misioneros, hay un montón de cosas muy buenas, pero esas no cubren los huecos de la idolatría, de la carnalidad y de una doctrina que ha sido totalmente descuidada, como pasaba aquí en la iglesia en Tiatira. Muy bien, Tiatira era una ciudad ubicada a 64 kilómetros al sudeste de Pérgamo. Su nombre significa sacrificio continuo. Y el nombre, por supuesto, puede estar emparentado con el auge de la idolatría en aquella ciudad.
La deidad más prominente era el culto al dios Apolo. Por supuesto, habría otras deidades, pero de alguna forma esto define a esta ciudad. Hechos 16:14 habla de Lidia, una mujer natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que fue el primer fruto del evangelio en Europa. ¿Se acuerdan de la visión del varón macedonio? Allí fue Pablo a Filipos, y esta es la que está consignada como el primer fruto de la obra realizada allí en Filipos. Vendedora de púrpura, lo cual está hablando de la pujante industria textil que había, por supuesto, allí en Tiatira. Ahora, yo quiero, hermanos, luego de esta pequeña introducción, hablar de 3 o de 4 aspectos en esta carta, acentuando la reflexión en el Señor Jesucristo. Vamos a mirar quién escribe, vamos a mirar qué es lo que Él ve, vamos a mirar qué es lo que Él recomienda y finalmente qué es lo que Él promete. Acá lo importante no es la iglesia en Tiatira, sino fundamentalmente Cristo, quien ve lo que ocurre en el seno de las iglesias. Y la meditación, de alguna manera, se centra en Él, que es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, y a quien va dirigido todo nuestro servicio y toda nuestra adoración. Así que, en primer lugar, el primer concepto es: ¿quién es el que escribe? ¿Cómo se presenta el Señor a esta iglesia en estas condiciones? Se presenta en primer lugar como el Hijo de Dios, lo cual nos habla de su autoridad. El Hijo de Dios, es decir, quien escribe esta carta es Dios mismo, y esto le da autoridad para intervenir en los asuntos internos de esta iglesia. No es un emisario más quien escribe, es el mismo Dios. Tiene toda la autoridad que da su persona, que da su esencia. A veces solemos pensar mal en que hay diferentes grados de poder o de autoridad en la Trinidad. Hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como que la expresión del Hijo hablar de una menor autoridad. Y esto no es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios, quienes tienen la misma esencia y por tanto la misma autoridad, el mismo poder para poder intervenir en estas cuestiones. Así que, primero, quien escribe tiene autoridad, es Dios mismo. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, yo y el Padre uno somos. Ahora, dice más el versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego, habla, en segundo lugar, de su conocimiento. Sus ojos son penetrantes como el fuego. El fuego todo lo consume, todo lo interviene, todo lo traspasa. Y en este caso, entonces, esta visión o esta expresión habla de el pleno conocimiento que tiene el Señor de todo lo que pasa en el seno de la congregación y, por supuesto, de nuestras vidas. Juan capítulo 4 creo que dice que, 2 mejor dicho, nadie necesitaba el Señor que le dijeran de lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Todo lo conoce sin que nosotros le digamos nada. Así que sus ojos, como llama el fuego, revelan el pleno conocimiento que tiene de todas las cosas. Y finalmente habla de los pies semejantes al bronce bruñido. Esto habla de poder y autoridad. Poder. Pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido era una aleación que tenía poder, firmeza, brillo. Habla de Cristo como aquel que viene victorioso y con poder para juzgar. Así que esta primero es quién es Él y cómo se presenta ante esta iglesia. De esta manera, con autoridad, con conocimiento y con poder para intervenir en la problemática particular de esta congregación. En segundo lugar, decimos, ¿qué es lo que Él ve? Que no siempre coincide, queridos hermanos, con lo que nosotros vemos. Entonces nos detenemos a mirar qué es lo que Él ve. Veo una iglesia activa y comprometida. Conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
Hay, además, un trabajo continuo. No es como ocurre muchas veces que uno empieza bien con la tarea, con entusiasmo, con vigor, y después al poco tiempo se va diluyendo. Aquí habla de que las obras postreras son más que las primeras. Hay una iglesia constante, comprometida, pero hemos leído en los versículos subsiguientes, toleras. Dice el versículo 20, tengo contra ti, unas cosas no está en el original, tengo contra ti que toleras. Una actitud complaciente con una realidad inmersa en la iglesia. ¿Cuál es esta realidad? Habla de la acción de una mujer a la cual identifica con Jezabel. No es que se llamaba así, sino que identifica por sus características con la malvada mujer del rey Acab, rey de Israel, que lo llevó a una tremenda corrupción, a un tremendo odio y a implementar en medio del pueblo de Dios el culto al Baal. Primera Reyes capítulo 16 al 22 está la historia de Acab y de Jezabel. Le hablo por supuesto después en casa, pero para pensar en esto. Lo identifica con esta mujer. Algunos hablan de que no era una mujer, sino un cuerpo de doctrina que había sido implementado en la iglesia. Otros dicen, escritores, que sí era la mujer del pastor, del mensajero. Otros dicen que sí era una mujer que se identifica con una profetisa, es decir, una mujer que adoptaba una actitud equivocada en las escrituras. Una actitud de enseñanza, una actitud de liderazgo que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña para el orden de la congregación. Esta mujer, dice, enseñaba y seducía a mis siervos a fornicar y a comer los sacrificados a los ídolos. Es decir, una influencia totalmente negativa, ejercida en el seno de la iglesia y que no era reprendida por la iglesia, sino que era tolerada. Ahí estaba esta mujer haciendo lo que hacía sin que aparentemente nadie la molestase. Y esto, por supuesto, corroía los cimientos y la enseñanza y la autoridad de la iglesia ubicada allí en Teatira. Así que esto es lo que ve el Señor. A lo mejor muchos miembros no veían esto, pero acá no importa lo que los miembros vean, importa lo que el Señor ve. En la iglesia, siglo XXI, no importa lo que yo vea, importa lo que Dios ve para que la obra sea aprobada por Él. Ahora también el Señor ve una situación de juicio. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido. Entonces dice el Señor, la arrojo en cama de gran tribulación si no se arrepiente de estas obras. Qué hermoso pensar, hermanos, que antes del juicio está la gracia. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Así es como obra el Señor. No juzga sin antes advertir. No juzga sin antes dar oportunidad. Como oportunidad para arrepentimiento. De algunas maneras. No sabemos cómo habrá sido, pero tuvo ocasión, pero no quiso arrepentirse. Así que lo que Dios ve, el Señor ve, en esta escena, es una escena de juicio. Cama de gran tribulación. No es la cama del placer de aquel que está fornicando, es la cama de la enfermedad. Esta es la expresión original de esta expresión de la Escritura. Es la cama del dolor, de la enfermedad. Y a sus hijos dice, heriré de muerte. Habla del juicio. Indudablemente, el pecado lleva en sí castigo. Y apartarse del Señor con obstinación será juzgado con dureza por parte del Señor. Así que primero, ¿quién habla? Segundo, ¿qué es lo que él ve? Tercero, ¿qué es lo que recomienda? Dice, versículo 24, a vosotros, a los que tienen Teatira y que no han caído en esta doctrina, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Está hablando a aquellos que han permanecido en fidelidad, que no han compartido esta doctrina, y les llama a permanecer fieles
hasta la gloriosa manifestación de Jesucristo, quien pondrá todo en orden en su venida. Qué hermoso es pensar que Dios no olvida el trabajo de amor que la Iglesia hace, habiendo sido a los santos y sirviéndoles aún, como dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dios no olvida la fidelidad. Dios considera a sus hijos fieles para darles la retribución que ellos merecen en este aspecto. Que podamos también nosotros permanecer en fidelidad, soportando presiones, tentaciones y rechazando todo adulterio espiritual, toda herejía, todo aquello que no honra al Señor, y rechazando este falso concepto de que unas cosas pueden compensar las otras. Cuidado, esto no es así. Y termino porque el tiempo, hermanos, ya ha corrido y se va, pensando en qué es lo que el Señor promete. Dice el versículo 26, al que venciera de mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay una promesa de autoridad. La referencia más clara es al compartir el reino mesiánico de la Iglesia con el Señor. Tendremos autoridad sobre las naciones. Pero yo me detengo, hermanos, en otro aspecto de esto que dice la Escritura. Es la promesa de autoridad. Es indudable que las vidas santas son vidas con autoridad. Y el llamado de la Iglesia en Tiatira es a retener con integridad lo que han recibido. No en vano, hermanos, estamos estudiando con la Iglesia en este año 2021 el tema de la integridad. Pensamos que es un tema fundamental. Pero en esta hora quiero decir, queridos hermanos, que la integridad es la que da autoridad. No da autoridad el hablar bien, no da autoridad el ostentar muchas tareas y muchas ocupaciones. No da autoridad el tener una importante carga cultural. La autoridad la da la integridad de la vida. Y aquel que es íntegro tendrá autoridad delante de la congregación. Oh, queridos hermanos, hay hoy una crisis de autoridad en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque está faltando la integridad. Y yo quiero hacer esta apelación con todo temor delante del Señor, a que las vidas íntegras son las vidas que dan autoridad. Y finalmente hay una promesa de comunión. Al que venciere le daré la estrella de la mañana. Referencia a el mismo Señor Jesucristo, quien se presenta así en Apocalipsis 22, versículo 16. Dice él: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El que venciere gozará de esta comunión plena con el Señor. Daniel 12:3 da otro aspecto sobre este tema de la estrella resplandeciente, y ahí hace referencia a la propia vida de los creyentes que se han alimentado de la persona de Jesucristo. Dice en Daniel 12:3, los sentidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, termino esta reflexión con estas promesas del Señor. Vidas con autoridad, vidas que resplandecen en base a una comunión íntima y sin mancha con el Señor. En este tiempo, hermanos, hace falta que cultivemos estas cosas. Tiatira era una iglesia con muchas cosas positivas, pero que lamentablemente ha pensado que se puede tolerar un poco de pecado. Total, una cosa compensa a la otra. Esto no es de Dios. Que nos sirva esta reflexión, hermanos, para que podamos presentarnos ante el Señor con vidas plenas, con vidas que le honren, con vidas que tengan total autoridad. Que Dios nos ayude a no tolerar el pecado y mantenernos, como el Señor lo espera, puros e íntegros delante de su presencia. Dios bendiga su palabra. Amén.